se aproxima el tiempo de Navidad, nos conviene pensar un poco en el Señor Jesús, en su maravillosa venida a esta tierra, su primera venida. Y bueno, ese es un tema muy amplio, muy rico. Hay muchas escrituras y una escritura que habla de esto es Mateo 1. Mateo 1 empieza con la genealogía del Señor Jesús y seguirá con el nacimiento del Señor Jesús. El nacimiento del Señor Jesús es más o menos lo que siempre estudiamos, lo que más estudiamos acerca de la Navidad. Pero lo de la genealogía del rey, escuché a un hermano hablar sobre esto y la verdad es que es maravilloso cuando entras en esos detalles. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos hable y que abra las Escrituras para nosotros. Dios y Padre, nos presentamos delante de ti, tú nos conoces, sabes lo que hay en nuestro corazón y queremos encomendarnos a ti. Deseamos ver de nuevo al Señor Jesús, deseamos ver sus glorias, deseamos que por tu Espíritu tú nos guíes para conocerlo mejor a Él, para comprender más lo que Él ha hecho por nosotros y también la maravilla y la inmensa gracia que has usado para con nosotros, haciendo que nuestra vida esté entrelazada con la de Él para siempre. Nos encomendamos en tus manos, pedimos tu ayuda, pedimos fuerzas, pedimos que nos ayudes para concentrarnos y poder recibir de ti lo que quieres darnos en esta tarde. Muchas gracias por reunirnos. Gracias también por ayudarnos a ocuparnos del Señor Jesús en la reunión que acaba de pasar. Nos encomendamos a ti por medio del Señor Jesús. Amén. Bueno. En mis tiempos de padre de familia, ahora ya no tengo hijos en casa, pero en aquellos tiempos, lejanos tiempos, una cosa que me gustaba hacer con mis hijos era hacerles leer genealogías. Eso les ayudó a mejorar mucho su dicción y su manera de leer, pero también tenía sus problemas. Pues nuestro castellano es suficientemente claro en cómo debemos pronunciarlo, cómo debemos decir las cosas. Entonces podemos leer tranquilamente genealogías o lo que sea. Las genealogías presentan cierta dificultad. Pues vamos a leer los primeros 17 versículos de Mateo y quizás paro un momento en ciertos lugares para dar algunas puntadas y que no nos parezca una repetición sin sentido de nombres. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí.
Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Pues, más tarde en la lectura nos dirá que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David. ¿Sí estoy diciendo bien? Sí. El versículo 17 lo dice. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Entonces se pueden contar allí. Desde David, es lo que vamos a leer enseguida, hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Cuánto da en total? 42. 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo. Vamos a leer el segundo grupo. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Aquí llegamos al segundo hito, la deportación a Babilonia. Y allí se completan 14 generaciones desde David. Segundo grupo de descendientes de David, bueno, de Abraham realmente. Vamos a dejar la deportación atrás. Versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y seguramente os habrá pasado que al leer tantos nombres y más bien parece un trabalenguas, algo que se nos dificulta mucho y que no sabemos por qué está allí. Cuando nos pasa eso, es bueno recordar que para el Señor cada persona es importante. Y no es lo mismo decir el grupo, la iglesia en Canals, que decir Gustavo, Nuri, etcétera, uno a uno, cada uno. Cada uno cuenta para el Señor. No somos un montón que coges en grupo, porque son tantos, sino que cada uno cuenta. Y en este caso también, cada persona tiene una historia. En realidad estamos viendo un resumen del Antiguo Testamento, desde cierto punto de vista. Y cada persona tiene una historia y podemos ir allí y mirarla. Pero sí, ¿por qué Mateo organizó esta genealogía de esta manera? Estrictamente hablando, hay algunos personajes que él salta.
y creemos que ha sido dirigido por el Espíritu Santo en este recuento y que ha puesto por un propósito claro de parte de Dios estos grupos de tres, estos tres grupos de 14 genealogías, de 14 personas. Una cosa que es importante quizás antes de entrar en materia es recordar que cada evangelio tiene un énfasis diferente. Nosotros en las Paules vimos las ofrendas. A nosotros nos parece que todas hablan de la cruz, es una misma cosa. Es verdad, pero necesitamos las 5 ofrendas que vimos para dar un cuadro completo de la obra de la cruz, de la obra del Señor Jesús en la cruz. Pues lo mismo pasa con los 4 evangelios. ¿Cómo puede un autor humano describir en un solo evangelio una persona tan gloriosa como el Señor Jesús? Entonces, cada evangelio tiene un énfasis diferente. Los que han estudiado esto nos proponen cierto énfasis. Yo estoy de acuerdo en lo que he leído de la palabra. Me parece muy interesante. Los que tenéis el libro de la armonía de los 4 evangelios, os habéis dado cuenta que el autor de este libro, usa ese esquema para hacernos observar las diferentes escenas de la vida del Señor Jesús desde las diferentes perspectivas de los evangelios. Mateo nos presentará al Señor Jesús como Rey de Israel. ¿El Señor Jesús es Rey de Israel? Sí, pero no solo es Rey de Israel. Necesitamos a Marcos para que nos muestre que el Señor Jesús es el siervo de Dios. Muy diferente un rey que un siervo. Entonces por eso era necesario Mateo y por eso era necesario Marcos, para mostrarnos las 2 caras del Señor Jesús. Lucas nos hablará desde otro punto de vista. Lucas es un médico, es un gentil, uno de los pocos autores gentiles que tenemos en la Biblia. Pues él presenta al Señor Jesús como el hombre perfecto. Y Juan se sale completamente del esquema que usaron los otros 3 y nos presenta un evangelio muy diferente. El mismo personaje, la misma gloriosa persona, pero como Dios. Rey de Israel, siervo de Dios, hombre perfecto, Dios el Hijo. Son diferentes caras, diferentes aspectos del Señor Jesús, de la misma persona. Pero los 4 se necesitan para darnos un cuadro más o menos completo de Él. Para Dios el Padre, el Señor Jesús es claramente todo eso. Pero Dios tiene la capacidad de verlo todo a la vez. Nosotros necesitamos este tipo de presentación. Mateo fue un libro que fue escrito pensando especialmente en los judíos. Lucas fue escrito pensando más que todo en los gentiles. Y entonces tiene ese énfasis. Sin embargo, tanto judíos como gentiles creyentes, aprovechamos tanto a Mateo como a Lucas, como a Marcos y como a Juan. Pero Mateo tiene alrededor de 60 citas del Antiguo Testamento, y muchas de ellas con la aclaración para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo que estaba escrito, para que se cumpliese
60 veces. ¿Qué mensaje nos llega después de 60 veces para que se cumpliese, que los judíos pudieran ver, y también nosotros después, pudiéramos ver que el Señor Jesús es exactamente la persona que había sido descrita en el Antiguo Testamento y que Dios había prometido como el Mesías? Después de leer Mateo, eso queda muy claro. Allí mismo en el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 22. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mateo 1:22. Etcétera, ¿no? Y entonces lo pone la citación del Antiguo Testamento. En este caso es una citación de Isaías. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Y así durante todo el Evangelio. Entonces, queridos judíos, queridos gentiles, el Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz era exactamente lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían dicho. ¿Queréis pruebas? Citaciones textuales del Antiguo Testamento. Entonces Mateo nos presenta al Señor Jesús como Rey de Israel y nos respalda con el Antiguo Testamento ese título, esa posición, esa función de Él. Entonces, si nosotros sabemos que Mateo trata al Señor Jesús como Rey de Israel, entonces entendemos la importancia de esta genealogía. Y ya deja de ser solo nombres raros, difíciles de pronunciar y que a ver cómo salimos rápido de esa lectura. Y pensamos, Dios ha inspirado cada palabra que ha sido puesta en Mateo 1 para decirnos algo. En el versículo 1 de Mateo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para los judíos la genealogía era importante. Nosotros casi no usamos nuestra genealogía. Algo, pero es escaso. ¿Alguno de vosotros sabe cómo se llamó su tatarabuelo? Es decir, 5 generaciones para atrás. No. Bueno, no sé si alguno está todavía pensando o lo tiene apuntado y lo tiene que consultar, pero por lo general llegamos hasta los abuelos y quizá a los bisabuelos. Pero los abuelos de mi abuelo se me escapan. En Israel eso no pasa. Y en Filipenses 3:5 vemos el ejemplo de Pablo. ¿De qué tribu era Pablo? ¿De cuál de las 12? Benjamín. Y mira que han pasado generaciones, por lo menos unas 40 generaciones han pasado desde Benjamín hasta Pablo, y lo tiene presente, más o menos, son 40. Bueno, pues hay algunos judíos que tienen canales, bueno, sobre todo uno que tiene un canal en YouTube. Él dice que él es de la tribu de Leví.
se nota que cada uno sabe de dónde viene, cada judío. Y eso que él, este levita, no es creyente, ni siquiera es judío creyente. Es judío de sangre, pero no es creyente. Y sin embargo sabe que es de la tribu de Leví. Para los judíos eso es importante. Entonces tenían que presentar delante del Señor Jesús qué genealogía tiene él. ¿Es rey? ¿Viene de la dinastía de los reyes? ¿Viene de la familia real? Eso es lo que tiene que demostrar Mateo. Y entonces, en el versículo 17 hemos visto que se repite 3 veces el número 14 y según algunos estudiosos ese es el número de la monarquía. Y viene del valor numérico del nombre David. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor. La D vale 4. La V vale 6. La D pues vale 4. Entonces, sumando las 3 nos da un total de 14. En hebreo no se escribían las vocales. Entonces el nombre David era DVD. Y sumando el valor de cada una de esas 3 letras da 14. 4 más 6 más 4, 14. Número monárquico. Y probablemente a causa de eso es que Mateo agrupó en genealogías de 14 nombres. Pero hay más razones. El primer grupo lo detectamos y lo analizamos y va de Abraham a David, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. De Abraham a David hay 14 personajes, uno detrás del otro. Y ninguno de ellos es rey. El primer rey es David. Bueno, de la genealogía de Judá. Hubo otro rey, Saúl, pero ya sabemos que él fue desechado. Saúl era el rey según la carne, pero el rey según Dios era David. Pues lo contamos en esta genealogía como el primer rey. Y hasta allí, hasta llegar a David, no hay reyes. El primer rey es David. El padre de David se llamaba ¿cómo? Isaí. Gracias. Versículo 6. Isaí. Pero él no era rey. El primer rey en esta familia, la familia de Judá, fue David. No hubo reyes. En el primer grupo no hubo reyes. En el segundo grupo, que va de David a Jeconías, pues no fue el último rey que hubo antes de la deportación a Babilonia, pero sí es un rey con el que el Señor tenía propósitos especiales. Más abajo nos ocuparemos de Jeconías, o Joaquín también tiene ese nombre, o Conías también tiene ese nombre. Pero de David a Jeconías todos son reyes. 14 reyes en sucesión, el uno después del otro. Luego el tercer grupo va de Jeconías a Cristo. Eso fue después de la deportación de Babilonia. De reyes, nada. Estaban bajo dominación extranjera. No hubo reyes de Jeconías a Cristo. Hasta que vino Cristo.
Pues el grupo 4, si lo hubiera, ¿qué correspondería? ¿Me ayudáis? Serie, no reyes, sí reyes, no reyes, sí reyes. Pero el primer rey de ese nuevo grupo, si pudiéramos llamarlo así, es el Señor Jesús, y Él es rey. Pero Dios le había prometido a David que su reino sería para siempre, que confirmaría su trono para siempre. Y eso se cumple en el Señor Jesús. Después de Él no hay otro rey. Él es el último y como la cumbre hacia la que llevaba la monarquía. La razón de ser del reinado de Israel era mostrarnos o prepararnos para cuando el Señor Jesús sea rey de Israel, pero no solo de Israel, sino que Él será rey de reyes. Rey de reyes. Dominará desde Israel cuando venga a establecer su reinado en esta tierra. Su trono estará en Jerusalén, pero dominará sobre toda la tierra. Será rey de Israel y será el rey universal, rey de todos los reyes. Entonces, hay algo interesante en la manera como Mateo nos presenta esta genealogía. Así que el próximo rey es Cristo, y además es el último, y definitivo, y eterno. A esa conclusión lleva Mateo a sus lectores judíos. Muy importante. Desde el primer capítulo, mostrar quién era esa persona de la que él estaba hablando. El Señor Jesús es el que hace el trono de David firme para siempre. Bueno, ahora vamos a ocuparnos un poco de Jeconías. En los versículos 11 y 12 hablamos de dos periodos de la vida de Jeconías. ¿Alguien nos puede leer los versículos 11 y 12, por favor? Gracias. La deportación a Babilonia parte la vida de Jeconías en dos. Y esas dos porciones de la vida de Jeconías son muy distintas entre sí. Vamos a mirar primero en Jeremías 22, del 24 al 30. Aquí se habla de Conías, pero es la misma persona. Jeremías 22, del 24 al 30. ¿Alguien nos puede leer esto así en voz alta y clara? Por favor. Digo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vida temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima?
este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Un castigo muy fuerte a causa de su impiedad. Pero él fue llevado a Babilonia, como dice aquí, fue llevado a Babilonia cautivo, junto con otro grupo de personas, sobre todo de palacio y de las altas, de las clases sociales más altas, llevado a Babilonia. Dice el versículo 30, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. No tenía descendencia y el puesto de rey se heredaba. Pero él, aunque era rey, no tenía hijos para que heredaran el trono. Entonces es digamos así, un castigo de parte de Dios anunciarlo de esta manera aquí. Lo que es curioso es lo que pasa después. Vamos a leer estos versículos a ver si comprendemos el cuadro entero. Segundo Reyes 25, del 27 al 30. Segundo de Reyes 25, del 27 al 30. Voy a leer un versículo, vosotros leéis el siguiente, luego yo y luego vosotros, ¿vale? Así nos movemos todos. Segundo Reyes 25, 27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, el mismo Jeconías, en el mes 12, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. De repente, y tuvo que ser la providencia de Dios, la vida de Jeconías cambia. Él es libertado de sus cadenas, es llamado a palacio, es vestido dignamente y es tratado en una forma muy especial. Es como si el Jeconías anterior hubiera terminado su vida y ahora hubiera habido algo así como una resurrección. Y nosotros leímos en Mateo que él que él engendró, ¿cómo es que dice en Mateo 1? Después de la deportación de Babilonia, versículo 12, ¿engendró a quién? Mateo 1:12, a Salatiel, el padre de Zorobabel. Zorobabel es más conocido que Salatiel. Pues el padre de Salatiel fue Jeconías, Joaquín, el mismo que había sido sentenciado de parte de Dios a no tener descendencia.
Entonces ocurre un cambio muy drástico en esa vida. ¿Qué pasó en medio? No lo sé, pero sí veo aquí una figura del Señor Jesús. ¿Qué dice Isaías 53:8? ¿Alguien nos lo puede leer? Sin descendencia. El Señor Jesús fue cortado a la mitad de los días. 33 años es la mitad de los días. Sin descendencia. Su generación, ¿quién la contará? Sin descendencia. Pero luego en el versículo 10, si otra persona puede leerlo, por favor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será próspera en su mano, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje. El Señor Jesús preside actualmente entre muchos hermanos. No digamos que no es descendencia suya según la carne, pero sí son hijos de Dios, sus hermanos hechos hijos de Dios por pura gracia, y rodeamos al Señor Jesús. En realidad, cuando nos reunimos alrededor de Él, y Él está en medio. Y en cierto lugar el Señor dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Descendencia. Y aquí dice que verá linaje, acabamos de leer. Verá linaje. Y por allí en 1 Pedro 2 nos dice que nosotros somos linaje escogido. Así que el Señor Jesús murió sin descendencia, pero después de su muerte, su resurrección, su ascensión, y que bajó el Espíritu Santo, una cantidad de personas que han creído en Él le acompañan para siempre. Parecido el cuadro a Jeconías, ¿verdad? Un milagro ocurre en medio y la deportación parte la vida de Jeconías en dos. Una persona completamente inútil para Dios, y en cierto momento podría ser que coincide con un arrepentimiento muy profundo de parte de él, puede ser, no lo dice la Biblia, pero en todo caso su vida cambia por completo y ahora puede engendrar hijos y que vienen en la genealogía de la realeza en Israel y que llegan hasta el Señor Jesús. Es una hermosa historia la de Jeconías. Y también probablemente lo que Dios quiere mostrarnos a través de esa historia es lo que pasó con el Señor Jesús. Y más cosas. Vamos a ver un poco más. Jeconías y otros más son indignos del honor de estar en la genealogía del Señor Jesús. Bueno, vosotros seguramente habéis oído de la genealogía del rey de España. ¿Quién está allí? No cualquiera. Es un honor estar en esa genealogía. Es un honor para el rey actual descender de ese linaje. Es un honor, es un grupo de personas escogido. En Mateo 1 se nos ha descrito la genealogía de la persona más gloriosa que ha pisado esta tierra.
la persona más grande, más sublime, que al dignarse pisar Capernaum, lo subió hasta el cielo. Fue un honor mayúsculo que no ha tenido Piera, que no ha tenido Barcelona y que tuvo Capernaum. Tener al Hijo de Dios andando allí, viviendo allí, haciendo cosas allí, mostrando su poder, su gracia allí, mostrando a Dios allí, mostrando la palabra de Dios allí. Capernaum fue elevada hasta el cielo. Un honor enorme. Pues estar en la genealogía del Señor Jesús es un honor muy grande. Jeconías no lo merecía. Había pecado. No había hecho lo bueno ante los ojos de Dios. Y sin embargo, aquí está. ¿Por qué el Señor Jesús no eligió una genealogía, hombre, a lo menos como Abraham, como Noé, como Daniel, como aquellos que escogió y que puso por nombre allí en Ezequiel, que si estuvieran estos varones que fueron agradables a Dios, bueno, el Señor los menciona allí como personas muy especiales. Hombre, si el Señor hubiera armado su genealogía con personas así, nosotros lo hubiéramos visto más adecuado, más conveniente. Pero no. En esta genealogía hay personas como Jeconías, que de ninguna manera merecen estar en una genealogía tan exclusiva. El Señor Jesús se vino a este mundo bajo una familia que de todo era menos una familia digna de llevar su nombre, de pertenecer a su familia. El Señor Jesús condesciende con nosotros y se identifica con los pecadores, como Jeconías. Pero hay más. Personas que brillaron por su impiedad eran reyes: Roboam, Abías, Joram, Manasés, Amón, indignos con I mayúscula, indignos de estar en esta genealogía. Sin embargo, están narrados aquí, están incluidos aquí. El Señor Jesús, puro, glorioso, santo, perfecto, viene a nacer de un linaje de pecadores. Él no fue contaminado por ese pecado de ese linaje. Viene a estar junto con ellos y a entrelazar su vida con la de ellos. ¿Eso qué es? Gracia. No es que Dios condescienda o mire para otro lado en cuanto al pecado de todas las personas que aparecen aquí. No, en el Antiguo Testamento están con todos los detalles descritos, sin dejarnos ninguna duda de qué escogió Roboam hacer, de qué escogió Manasés, de qué escogió Amón. Dios sabe eso. Pero su gracia es mayor. Su misericordia triunfa sobre el juicio. Y es posible en su Hijo recibir a esos pecadores. Está incluida aquí Tamar en Mateo 1. A ver si la
localizamos. Si alguien encuentra el versículo, nos lo dice, por favor. Tamar. 13. Ahí, perdón. 3. Gracias. La historia de Tamar es oscura, no por ella tanto, un poco, pero no tanto. Fue Judá el más culpable. Tamar era la nuera. Incumplió con su nuera la promesa que le dio y entonces ella le tendió una trampa. Y de ese acto de inmoralidad que la ley no permitía, nacieron Fares y Zara. Y Fares fue la persona escogida para seguir en el linaje que llegaría hasta el Señor Jesucristo. Pero hubo un acto de inmoralidad aquí. Qué cantidad de pecados que tuvieron que ser quitados y perdonados para que estas personas pudieran entrar en esta genealogía tan exclusiva. Y por varias porciones del Nuevo Testamento entendemos que todos esos pecados que se cometieron en el Antiguo Testamento fueron expiados en la cruz. Y Dios los perdonó a través de animales, tapándolos mientras llegaba el momento de la cruz, donde todos esos pecados serían borrados. Y por eso estas personas aparecen aquí. Judá aparece aquí y aparece también Tamar. Aparece también Betsabé. ¿Dónde está Betsabé? No la llama Betsabé. ¿Qué nombre este, por favor? Versículo 6. De la que fue mujer de Urías. El Señor no dice su nombre, dice su vergüenza. Bueno, nos recuerda por dónde fue que nos apareció Betsabé por primera vez en la Biblia. Nos recuerda que era la mujer de Urías y que David, de una forma completamente ajena a la voluntad de Dios, la coge y mata por la mano de los enemigos de Israel, mata a Urías y la toma por esposa. Una vergüenza esto que ocurrió con Betsabé. Y no es Betsabé la más culpable, es David, que la toma aunque era mujer ajena. Vergüenza. Pero la gracia del Señor le da un lugar aquí a Betsabé y le da un lugar aquí a David, que fue el que cometió la falta más grave. E inclusive la madre de Salomón, el siguiente rey, fue Betsabé. La gracia del Señor. La gracia del Señor es para contemplar, pero para contemplar con temor y temblor, no para abusar de la gracia de Dios. Pero sí es verdad que su gracia es maravillosa e inmensa y puede hacer estos milagros. Pero hay más maravillas de la gracia de Dios en esta genealogía. Rahab está incluida allí. ¿Qué versículo? 5. Era la madre de el famosísimo Booz, el que tomó por mujer a Ruth. La madre era Rahab, y Rahab era una ramera y gentil además.
pero ella se convirtió al Señor. Y ya sabemos que ocurrió un milagro muy grande en Jericó. Las murallas cayeron y aunque su casa estaba en las murallas, no cayó. La fe de esta mujer le salvó de morir junto con los demás habitantes de Jericó. Pero en todo caso, si hablamos de ella en sí misma, indigna era. Indigna de entrar en el pueblo de Dios e indigna de estar en esta genealogía tan exclusiva. Pero aquí la tenemos, la gracia de Dios, con la que nos ha admitido a todos nosotros. Allí llegaremos. Todos nosotros hemos sido admitidos por gracia. Somos hijos de Dios por pura gracia, sin merecerlo. Por la inmensidad de la gracia de Dios manifestada en el Señor Jesucristo. Ruth es la siguiente y está ¿en dónde? En el mismo 5. Porque Booz engendró de Ruth a Obed, el abuelo de David. Ruth, el Señor había dicho que los moabitas no podían entrar en Israel ni hasta la 10ª generación. Y aquí está una mujer que por su fe, su conversión al Dios verdadero, al Dios de Israel, es admitida como una más, como una israelita más. Y no solo eso, sino que así es la gracia de nuestro Dios, que no solo se contenta con un poco, sino que a Ruth no solamente la deja entrar en el pueblo de Dios, sino que también le permite entrar en la genealogía real, de la realeza de Israel, que finaliza con el Señor Jesús. La gracia de nuestro Dios. Ambas, tanto Rahab como Ruth, eran gentiles. Eso ya las descalificaba de entrada. Eran indignas por lado y lado para entrar en el pueblo de Israel y mucho más para tener el alto honor de pertenecer a esta genealogía. Entonces los judíos que aparecen en esta genealogía son todos indignos por comportamiento. Por llamamiento en Abraham eran dignos, o digamos estaban incluidos en las promesas de Dios. Pero por comportamiento ya hemos hablado de Roboam, hemos hablado de David, hemos hablado de Judá, y de dignos, nada. Eran por comportamiento indignos, pero sin embargo están en esta genealogía. Y los gentiles eran indignos por llamamiento. Rahab y Ruth eran indignas porque no era para ellos, no eran para ellas las promesas que Dios había dado a Israel. Indignos los gentiles por llamamiento. Es lo mismo que pasa con nosotros y Efesios nos dice muy claramente que nosotros éramos, como gentiles, éramos ajenos a los pactos de la promesa, éramos extranjeros, advenedizos, como quien dice, muy poca cosa. Pero después nos dice que hemos sido admitidos en el Señor Jesús con la misma dignidad que los judíos que se convierten. E inclusive los gentiles que hemos creído en el Señor Jesús, les superamos. La gracia de nuestro Dios. ¿Quién fue el escritor del Evangelio de Mateo? ¿Alguien me ayuda? ¿Quién fue el escritor del Evangelio de Mateo? Pues Mateo. ¿Y quién era Mateo?
publicano. El desecho de la sociedad con el que no había que juntarse. Él escribe este evangelio. Él se convierte y recibe de parte del Señor Jesús, por su obra en la cruz, que el Señor iba a realizar en la cruz, recibe la dignidad para ser usado por el Espíritu de Dios y presentarnos este Evangelio de Mateo, tan bien estructurado, tan maravillosamente hecho, que nos hace exclamar vez tras vez, qué maravilloso es el Señor Jesús y qué grandioso es el Evangelio del Señor Jesús. Mateo, un publicano indigno, la gracia de Dios lo tomó a él y lo trajo también y lo usó para un oficio supremamente noble, alto, de alto honor, escribir la vida de la gloriosa persona del Señor Jesús. Aquí hay un pequeño error. La gracia tan grande que significa que haya un pecador como yo involucrado para siempre en la descendencia del Señor Jesús. Cada creyente es un hijo de Dios. Cada persona que le ha entregado su vida al Señor Jesús es un hijo de Dios. ¿Y os acordáis cuando el Señor Jesús dice, ¿quiénes son mi padre y mis hermanos? ¿Mi padre y mi madre y mis hermanos? No eran María y sus hermanos los que estaban ahí afuera, los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es que vengamos al Señor Jesús. Y los que hemos venido a Él y le hemos entregado nuestra vida, somos de la familia del Señor Jesús. Y como pasó con estos personajes de los que hemos leído, nuestra vida también está ligada para siempre a la vida del Señor Jesús y formamos parte de su descendencia, de su linaje, y somos linaje escogido. Más o menos nos pasa como a Jeconías. Hasta cuando llegamos al Señor Jesús teníamos una vida que no era para nada lo que Dios quería, lo que era la voluntad de Dios. Después de llegar al Señor Jesús, nuestra vida cambió por completo. Y como la gracia de nuestro Dios no solamente se contenta con un poco, sino que abre las compuertas de los cielos para llenarnos de dones, pues nos hizo pecadores perdonados, pero también nos hizo hijos de Dios, también nos hizo real sacerdocio, también nos hizo nación santa, nos hizo pueblo adquirido por Dios, nos hizo cercanos, nos reconcilió consigo mismo y nos dio grandes, y como dice Pedro, y preciosísimas promesas. La gracia de nuestro Dios para con los que se acogen al Señor Jesús. Pues esta genealogía guarda todos estos tesoros. Si alguno está interesado en un resumen de esto, apareció en una de las revistas de La Buena Parte del año 2018. Y si me lo piden por un WhatsApp, puedo enviársela en PDF. No la tengo impresa, pero se puede fácilmente imprimir. A mí me impresionó mucho todo el contenido que hay en esta genealogía. Y más cuando
razonando y mirando los personajes del Antiguo Testamento que fueron incluidos aquí, pude verme reflejado a mí mismo. ¿Por qué estoy donde estoy? Alguno de nosotros en la reunión que pasó dijo que no éramos dignos. Y es verdad. En nosotros mismos no hay dignidad. Y esa es una de las bondades que tiene celebrar la Cena del Señor, recordar que no somos dignos. Pero estamos aquí, sentados alrededor del Señor, cuando estamos partiendo el pan. Hemos sido hechos dignos. ¿Cómo? Por la cruz. Y con la Cena del Señor recordamos las dos cosas. Que estamos ocupando un lugar a la mesa del Señor, habiendo sido indignos. Pero por la obra de la cruz, hechos dignos, porque se necesita cierta dignidad para estar a la mesa del Rey, para estar a la mesa del Señor. A esa mesa hemos sido invitados. La gracia del Señor, que brilla con tantas joyas aquí en Mateo 1, también ha brillado aquí, también ha brillado en mi vida. Y Él me ha hecho digno de estar en su presencia aquí y digno de acompañarle por la eternidad. ¿No es verdad que esta es una buena meditación para tener en este tiempo? Cuando se piensa en la Navidad en que el Señor Jesús vino, podemos recordar que con Él se manifestó en forma gloriosa la gracia de nuestro Dios. Y que Él vino hace cerca de 2000 años con un propósito: ir a la cruz por cada uno de nosotros. Pero sin embargo, con la cruz no terminó el propósito de su venida. Él reinará. ¿Es digno de reinar? Sí. Mateo nos lo ha demostrado. A Él podemos darle gloria porque Él la merece. Él es el Rey. Gracias.